Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a Campus Party por invitarme esta tarde a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que a mí me interesa mucho, exponer algunas ideas que he planteado alrededor de varios lugares y que creo que pueden ser importantes en la suma de la construcción de lo que Campus Party significa. Entonces, agradezco a todos los que hicieron posible el que yo pudiera estar aquí y agradezco a todos los que me están viendo para poder compartir con ustedes estas experiencias. Buenas tardes y voy a dar inicio con mi presentación, Reinventando la educación, un compromiso generacional. Primero debemos de entender cómo la educación ha evolucionado y por qué ha evolucionado. Porque nosotros hemos ido como sociedad y como humanidad trasladando nuestras necesidades y envolviendo a la educación en esta evolución que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo podemos reinventar la educación? Pues primero entendiendo el por qué tenemos que hacer avances en ella, hacer avances en sus planteamientos. Primero, ¿cómo era la educación antes y cómo la estamos viviendo ahora? Este gran desarrollo, este gran impacto que está teniendo es de suma importancia para la transformación de todo nuestro entorno. Primero, quiero compartirles cómo era en un principio la educación. Pues era muy básica, porque ¿cuáles eran nuestras actividades productivas? Pues la siembra, tal vez la ganadería, la pesca, etcétera. Entonces, no se requería una gran estructura de educación, un gran planteamiento, solamente lo básico, porque subsistíamos con esta forma de nosotros educarnos. Fuimos avanzando, llega la revolución industrial y ¿qué es lo que necesita la sociedad? Pues necesita obreros, necesita quien dirija, necesita ingenieros y es así como se empieza a transformar nuestra educación. Es más, hay una idea que se ha planteado que porque en las aulas se sientan los alumnos en pupitres en hileras y viene porque se construye esta educación en el siglo XX, en el siglo XIX-XX, para esta revolución industrial y obviamente para trabajar se generan la posibilidad de que existan obreros con esta educación y obviamente las filas de estas fábricas pues se asimilan a la posición que tienen los pupitres, ¿no? Después de la revolución industrial, pasando por la era de las guerras y demás, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una población, una sociedad ya formada en otros ámbitos de, a lo mejor, política, administración, reconstrucción, etcétera. Entonces, por eso la educación evoluciona con base a las necesidades que tiene la sociedad. Es por ello que quiero plantear aquí qué es lo que viene. Estamos nosotros ahorita, como resultado de esta pandemia, confinados a 4 paredes y empezamos a replantearnos y revalorar lo que nosotros hemos vivido a lo largo de estos años. Hacemos una reflexión de lo que estamos haciendo, que estamos laborando, porque muchos estamos laborando desde casa, hacemos home office, trabajo remoto, y decimos, ¿y si lo hubiéramos hecho desde antes? De hecho, hay estudios que indican que en algunas industrias, en algunas empresas, la productividad desde el home office ha aumentado. Entonces, hacemos la reflexión si esas horas y horas en tráfico, esas horas y horas en traslado se pudieron haber evitado si nosotros hubiéramos evolucionado más rápido en adaptar estas herramientas digitales como lo que estamos haciendo ahorita y podamos nosotros renovar o reinventar la forma de elaborar. En este caso, lo que viene en la educación es similar. ¿Qué es lo que viene para la educación? Pues se ha planteado de que ya no haya, en algunos lugares ya no haya clases presenciales, que a lo mejor todas sean en línea, que se pueda estudiar desde casa, se puedan presentar exámenes desde casa o desde algún lugar remoto que no sea precisamente en la institución educativa. Pero, ¿qué opciones tenemos nosotras? ¿Qué opciones tenemos nosotros? Número 1, tenemos que generar nuevos cánones sociales. ¿Y cuál es el rol de la educación? Pues es el fundamental. ¿Qué quiere decir?
Si tenemos este tiempo para reflexionar, para planear, para poder generar alguna estrategia y poder avanzar a la siguiente era, que es la era digital, pues tenemos que plantearnos argumentos o tenemos que plantearnos, no sé, hacer decálogos o construir todo un engranaje de cómo vamos a ir a afrontar esta era digital. Escuchaba algunas ponencias y decían, es que todo ya puede ser digital y todo puede ser por plataformas y ya no se necesita asistir a las aulas, pero yo hago la reflexión y la dejo aquí. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos 50 millones de mexicanos en pobreza extrema, que la mayoría de ellos tiene que laborar para poder llevar comida a su casa? ¿Cómo vamos a exigirles nosotros ¿cómo podemos exigirles nosotros que pues tengan un aparato en casa digital donde puedan tomar sus clases, ya sea una tableta o ya sea un teléfono inteligente donde puedan recibirlo? Tenemos que pensar muy bien cuáles van a ser nuestras decisiones y tomar en cuenta cuáles son las características reales de las personas allá afuera. Tal vez somos de esa población beneficiada y de esa población que tiene la posibilidad de acceder tanto al internet como a un equipo de estos, pero ¿qué pasa con los que no? Entonces, tenemos que estudiar muy bien esos nuevos cánones sociales y el rol de la educación va a ser fundamental, porque para poder transitar en esta era digital tenemos que ir educando a la niñez, a la adolescencia en estos nuevos contenidos de la era digital. ¿Cuál se ha planteado que sea la nueva modalidad para la educación? Bueno, pues se ha planteado que sea una modalidad híbrida, que sea también asistencia a las aulas, pero también desde casa. Entonces, tenemos que analizar qué de esto puede ser viable para las circunstancias de cada país o de cada región o de cada circunstancia. Tenemos que pensar en una educación flexible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si vamos a estar desde casa estudiando, elaborando, si vamos a estar desde casa estudiando, pues podemos hacerlo en los tiempos en que no sea como muy estricto un horario educativo, sino que podemos tomar horas de nuestro tiempo para poder ser productivos, estar estudiando y demás. Y otra cosa que quiero dentro de la educación flexible, ¿qué pasa con estas carreras tradicionales? He escuchado que comentan que va a haber carreras o profesiones que van a tender a desaparecer, pero no seamos alarmistas. Creo que como puede evolucionar la educación o puede evolucionar la forma de hacer ciertas cosas, creo que todas las carreras pueden evolucionar y pueden adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, es importante que visualicemos cuál es el siguiente paso para cada una de estas carreras y cuál es el siguiente paso para la educación. Tenemos que también cambiar el chip dentro de nuestra niñez y dentro de nuestros adolescentes y decirles, hay algo que se llama aprendizaje activo. Esto es, escuché por ahí que mencionaban que el nuevo tesoro o la nueva competencia va a ser sobre el conocimiento. Entonces, entre más conocimiento tengamos, mayor posibilidad tenemos de poder construir con éxito nuestra realidad. Entonces, este aprendizaje activo es, yo no necesito instruir, no necesito tal vez imponer a alguien que se presente en un aula, que esté frente a una computadora, sino empezar a generar el deseo de adquirir conocimiento constantemente. Esto es lo que va a hacer la diferencia en los ciudadanos del futuro, que ellos mismos tengan esa hambre de poder seguir adquiriendo conocimientos. Entonces, de eso se refiere el aprendizaje activo, el de que cada uno de nosotros busquemos la manera de seguir reinventándonos y fortaleciendo nuestros conocimientos para no quedar en el atraso. Pero una de las situaciones más importantes que yo creo que debemos llevar a cabo este replanteamiento social es un pacto con el gobierno. Es decir, gobernantes, necesitamos sentarnos a generar esta dinámica de evolucionar y reinventar la educación, porque considero y creo que es fundamental para las sociedades tener una educación vanguardista, una educación que pueda ser incluyente, que ese es uno de los conceptos que quiero dejar muy en claro aquí para que nos lo llevemos siempre en la reflexión.
una educación digital incluyente, que cuando nosotros expongamos o cuando nosotros digamos, oye, podemos hacer la universidad autónoma de un estado totalmente digital, sí, pero tenemos que pensar en sí, todos pueden ser incluidos dentro de esta decisión y pueden compartir. ¿Qué quiere decir? Escuché que una universidad autónoma el próximo año de un estado de México quiere hacer todas las materias remotas. Sí, tú como universidad puedes poner a toda tu plantilla de catedráticos al frente de una computadora con internet que estén dando clases, pero tienes que pensar en el alumnado. Si todo el alumnado va a tener la posibilidad de tener, como lo decía hace un rato, una computadora, puede tener una tablet con internet para poder recibir esta formación. No estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente que tenemos que visualizar todas las coyunturas que se puedan dar y poder desde un inicio preverlas y que todas las decisiones que vayamos a tomar referentes al cambio y a la reinvención de la educación sea con esta visión de integrar a todos y integrar a las mayorías a esta parte. Sé que sonaría muy utópico si yo dijera que el 100% de la población tuviera acceso a internet y acceso a una computadora, pero realmente tenemos que pensar en una generalidad, y esto es para beneficio de todos. ¿Qué es lo que tenemos que ver con el gobierno? Tenemos que generar una obsesión global por la educación de calidad. Es decir, que cualquiera, no importa el lugar donde se encuentre, ya sea en la ciudad o ya sea en alguna escuela en el área rural, no importa el extracto social de que pertenezca el alumno, él pueda tener el mismo acceso al poder recibir el conocimiento de igual forma que lo recibiría cualquier persona en cualquier otra parte del mundo. Y esta obsesión por ser una educación de calidad, una educación digital de calidad. Eso es el segundo concepto que quisiera que se quedara, que generáramos una obsesión global por la educación de calidad. Tenemos que ser incluyentes y tenemos que ser unos obsesionados porque la educación es fundamental. Alguien decía que una educación de calidad es la clave para que cualquier sociedad, para cualquier país, sea un país próspero, igual con los individuos, igual con las familias. Si tenemos individuos bien educados, si tenemos familias bien educadas con la oportunidad de acceder a la información, tendremos países más democráticos, tendremos países más prósperos y podemos generar esta cultura por una obsesión global a la educación. ¿Cómo podemos nosotros transitar a lo que sigue, a esta era digital, a esta educación digital? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que instaurar en nosotros como individuos? Les voy a compartir esta situación que es a título personal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos. Ser rápido en poder adaptarnos a las nuevas tecnologías, a lo que debemos de hacer. Hay algo que va a pasar en México próximamente. Con el año 2021 se viene la renovación de cargos políticos y el uso de las tecnologías va a ser esencial para que esta democracia persista y se engrandezca. ¿Cómo vamos a poder hacerle para poder llegar a muchas personas de una manera efectiva, que conozcan las plataformas de todos los que van a aspirar en esta contienda? Bueno, pues el adaptarnos rápidamente a esto es lo que va a hacer que podamos salir avantes. Segundo ejemplo que quiero poner al respecto de cómo adaptarnos. El confinamiento se da de unos días para otro. Tenemos que irnos a nuestras casas. ¿Qué pasa con los edificios? ¿Qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa? Pues tuvimos que adaptarnos, tuvimos que hacernos de herramientas necesarias para poder estar laborando y el poder estar también, en algunos casos, poder estar recibiendo educación. Que aquí también quisiera tomar el ejemplo que me decían algunas maestras. Nosotros tomamos la decisión de que no era obligatorio, pero estamos dando clases en línea. Sí, pero todos tus alumnos tienen la posibilidad. No, son unos cuantos, pues esos cuantos se van a quedar rezagados. Tenemos que tener esa sensibilidad
para nosotros empezar a tomar decisiones y empezar a actuar justo cuando ya nos dimos cuenta que se pueden hacer las cosas de manera diferente, utilizar estas herramientas, pero tenemos que tener la visión de ser incluyentes y también de tener esta obsesión que lo que se haga sea de calidad. Segundo, tenemos que concentrarnos, tenemos que tomar decisiones ya. Tercero, adquirir habilidades. Tenemos que esta renovación o esta reinvención de la educación es poderles dar a nuestros alumnos, a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, el poderles dar la oportunidad de adquirir herramientas que les sirvan específicamente para esta nueva era. Otra de las cosas que a mí me puede preocupar es que al momento de tener la tecnología en nuestras manos, perdamos nuestra capacidad de asombro. ¿A qué me refiero con esto? En volvernos inhumanos. ¿Cuántos de nosotros no estamos en una reunión, ya sea familiar, laboral y demás, y nuestra mirada dónde se encuentra? En el celular. Ni siquiera volteamos a ver a quiénes están con nosotros o quiénes están con nosotros. No sabemos a veces lo que pasa, ni siquiera alrededor. Entonces, no tenemos que perder la capacidad de asombro, porque esa capacidad de asombro es la que nos va a llegar en algún momento a diferenciar de la inteligencia artificial o de las máquinas y demás. Entonces, no debemos de perder esa capacidad de asombro. Como quinto, y esto es muy importante y es otro concepto que quisiera que se quedara muy claro, es el de pensar en comunidad, ser ciudadanos globales. No podemos simplemente decir, pues mientras que a mí no me afecte, no pasa nada. No podemos decir, no importa que tal empresa tire al mar tantas toneladas de desecho, porque siempre y cuando la corriente se lo lleva, porque en algún lado tiene que parar y algún ecosistema tiene que afectar. Entonces, tenemos que pensar en comunidad. Pues yo prefiero y necesito decirle a, no sé, a mis empleadores o a mis directores de la escuela, que ya todo sea digital, yo puedo perfectamente hacerlo desde casa, pero tenemos que ser conscientes que no toda la sociedad o no todos los individuos podrían tener las mismas características que nosotros. Es decir, tenemos que pensar en comunidad y ser ciudadanos globales. Este es el tercer concepto que me gustaría que se quedara bien fijado en sus mentes, para que lo podamos discutir o lo podamos interpretar más adelante y lo podamos seguir trabajando. Ser disruptivos, es decir, me decía alguien, no, pero eso es muy radical, no podemos hacerlo. No importa, tenemos que hacer las cosas que sean necesarias para poder traer el bienestar y esta prosperidad en donde se requiere y donde se necesite. Nunca lo voy a dejar, aunque suene romántico, el amar la naturaleza. Tenemos que ser cuidadosos de la naturaleza y que la tecnología sea una aliada en el cuidado de esta naturaleza y del medio ambiente. Me platicaba un amigo sobre la tecnología eco-friendly, que ciertas construcciones ya en países se están haciendo 100% con tecnología eco-friendly. Creo que necesitamos instaurarla como ya una necesidad básica dentro de las construcciones públicas y también privadas de nuestros países, de nuestras regiones o de nuestras ciudades, considerarlo. Tenemos que cuidar la salud, porque el tener el acceso a la tecnología, como ejemplo, el no tener que salir de casa para trabajar, para estudiar, para alimentarnos, para hacer el súper, para lo que sea, todo lo podemos hacer desde casa. Eso también puede generar afectaciones en la salud. Sé que ahorita estamos confinados, no me estoy saliendo de las medidas de seguridad que estamos tomando. Simplemente digo que tenemos que replantearnos la forma en la que estamos, trabajando en esta dinámica. Entonces tenemos que cuidar nuestra salud y usar la tecnología para hacer el bien. Toda la tecnología que pueda transformarse en beneficio, que pueda transformarse, debe ser aplicada sin discriminar a nadie. A esto me refiero a que sea incluyente. Y bueno, ya para concluir, creo que esto último debe ser característico de todos. Siempre tenemos que amar lo que hagamos. No importa si estamos trabajando desde casa o si estamos estudiando o si estamos dando conferencias por una computadora solas en nuestras casas, todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con amor y lo tenemos que hacer con pasión. Entonces, de las cosas que para mí son necesarias para poder reinventar
esta educación, reinventar la educación y las cosas que tenemos que hacer como generación y que sea un compromiso de generación, número uno es motivar e incentivar una educación digital, sí, pero que sea incluyente, es decir, que sea para todos. Dos, tenemos que generar una obsesión para que haya educación de calidad. La calidad tiene que ser primordial, que no importa de dónde vengas ni dónde estés, recibas la misma educación que todos para que tengas la posibilidad de competir con todos. Y esto se va a ver reflejado en la prosperidad de los individuos, de las familias y de las naciones. Y como tercero, ser ciudadanos globales. No solamente pensar en lo que nosotros, no solamente pensar en nuestras necesidades, sino pensar también en las necesidades de la comunidad, en las necesidades de nuestro entorno. Entonces, esta es la manera en la que creo que debemos de abordar la reinvención de la educación, teniendo muy claros estos principios y tomando en cuenta la inclusividad de la misma y que podamos transitar a esta era digital y que podamos facilitarle a nuestra sociedad la manera de comunicarse, la manera de trabajar, la manera de ser esta comunidad global. Por mi parte, termino esta parte de la presentación y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. El futuro para México depende de, no solamente, y esto lo voy a dejar muy claro, una de mis pasiones es la política, muchas gracias por la pregunta. El futuro que yo vislumbro para México es, vamos a llegar a hacer no quiero decir la palabra catarsis, pero vamos a hacer como una dinámica de movimiento social, te estoy hablando de manera intelectual y académico, donde nos vamos a replantear nuestras conductas y nuestra forma de proceder como sociedad y vamos a generar unos mecanismos necesarios para poder llevar a México a donde se merece, que realmente todos sabemos que los recursos que tiene México son inagotables y que podemos llevarlo a donde queramos. Y yo creo que para México vienen muchas cosas buenas, siempre y cuando la sociedad lo haga de manera consciente y lo haga con este concepto que les presenté, que lo hagamos como ciudadanos globales, como una comunidad. Sí, yo les agradezco a todos por haberme acompañado esta tarde. Espero sus comentarios y muchísimas gracias a todos. Agradezco a Campus Party por haberme invitado y no se olviden de donar a Médicos Sin Fronteras, por favor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde.